Génesis capítulo 1, quiero que usted pueda leer ahí conmigo. Verso número 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Verso número 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco, y fue así. Verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Verso 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Padre, pedimos que hoy tú nos hables de una forma preciosa. Pedimos, Señor, que en medio de este tiempo tú nos permitas entender, Señor, el propósito que tú tienes para con nosotros. Y que en medio de este tiempo tú hables a nuestras vidas de una forma preciosa y sobrenatural. Amén y amén. Quiero invitarle a que usted pueda tomar este nombre, escriba ahí en sus notas, y dijo Dios. Y dijo Dios. Una de las cosas que es muy inquietante para nosotros en nuestra vida cristiana y que es nuestro deber y nuestra responsabilidad es asegurarnos de qué es lo que dice Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a veces nosotros imaginamos y le atribuimos a Dios cosas que Él no ha dicho. Y eso se convierte en un peligro para nuestra fe. Eh, una de las cosas que ha caracterizado siempre la forma y el actuar de Dios es que lo que Él dice lo cumple. Hay una coherencia entre su hablar y su hacer. A diferencia de nosotros como seres humanos que cambiamos de parecer, el Señor lo que dice lo cumple. Piense por un momento en lo siguiente. ¿Ha visto cuando de pronto en un supermercado o algo colocan mal un precio y hay alguien que se da cuenta de eso? Y después la forma en la que utilizan para retractarse o lo que tiene que hacer la persona para hacer valer sus derechos es un poco complejo. Hoy en día usamos como seres humanos contratos de de diferentes letras con capitulaciones y demás, todo para poder afirmar que una persona va a cumplir algo a lo que se ha comprometido, algo que ha dicho.
En el caso de la forma en la que el Señor obra y actúa, Él no lo hace de esa manera. Lo que Él dice tiene una consecuencia directa con lo que va a suceder. Y la Biblia es muy clara en afirmar cuando dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Qué quiere decir? Hay un cumplimiento, se puede terminar todo, puede pasar todo, pero si el Señor lo dijo, Él lo va a cumplir. Eh, Cada uno de los hombres que el Señor va llamando, eh, la única, no tenían en esa época contratos firmados con Dios. Creían en una palabra que muchos escucharon, otros recibieron por medio de revelaciones, otros recibieron tal vez en un momento, eh, soñaron algo, escucharon una voz audible y eso generó en ellos la fe de creer e ir a hacer lo que se les había indicado. En el Génesis es interesante cuando comienza la escritura que nosotros tenemos compilada como Biblia, empieza con el libro de los Génesis y el capítulo 1 tiene un alto énfasis en dar a entender cómo hay una consecuencia de cuando Dios da una palabra, Dios dice algo y qué empieza a pasar con eso que Dios dice. Y este no es un detalle menor, porque a veces nosotros, yo creo que muchas veces hemos escuchado en escuela infantil la creación, entonces Dios hizo y pasaron las cosas, pero hoy quiero que usted conmigo le prestemos un poco de atención a este pequeño detalle que lo encontramos en el Génesis capítulo 1 más de 7, 8 veces esta expresión, y dijo Dios. Y que tú y yo podamos hoy entender por qué es tan importante cuando Dios dice algo sobre algo. Porque a veces también hay cosas que no suceden y que tiene que ver con que Dios no ha dicho nada sobre esas cosas. ¿Por qué es tan importante que nosotros como cristianos no simplemente nos dediquemos, no, es que el Señor me dijo, Dios me dijo, y hay que aprender a entender esas cosas? ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo, si Dios te ha dicho algo sobre alguna situación en particular, lo que se está esperando de tu parte y de mi parte es que actuemos acorde a eso. Pero muchas veces nosotros no hacemos eso. Muchas veces nosotros, el Señor nos habla y nos quedamos mucho en la confirmación de lo que Dios dice. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? ¿No lo hago? ¿Será que voy? ¿No voy? Y muchas veces eso va dañando el propósito de Dios. Entonces a veces vamos y hacemos las cosas y no se dan los resultados, no porque no esté de parte de Dios el respaldarnos, sino porque muchas veces nosotros hemos dudado aún mucho más de lo que Dios nos está diciendo. Entonces, aquí hay un énfasis muy claro y concreto sobre darnos a entender lo que pasa mediante en la creación cuando el Señor dice algo, ¿sí? Vemos en los versículos que leímos de una forma como saltada, veíamos siempre lo siguiente, dice, y dijo Dios, y en muchos de ellos al final, después de que ocurre eso, hay una expresión, dice, y fue así, ¿sí? Vemos un ejemplo como en el verso 6 dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Punto. Y fue así. Es contundente lo que pasa cuando el Señor dice algo. Es contundente cuando el Señor declara algo sobre alguna situación que está pasando. En este momento estamos inmiscuidos en la creación. El Señor de su palabra, por su palabra están siendo creadas todas las cosas.
por la palabra que Dios está diciendo están siendo creadas las cosas. Y mire el valor que tiene una palabra. Y eso es algo que muchas veces nosotros poco a poco vamos olvidando, el valor de las palabras. Hoy en día es triste ver que para que la palabra de una persona valga, hay que, mejor dicho, tiene que pasar muchas cosas, tienen que decirse muchas cosas para que esa palabra tenga una validez. Pero aquí en la escritura encontramos que el Señor da dice, habla, dice algo y eso tiene una consecuencia en el hacer y en el resultado. Cuando hablamos en el hebreo de la palabra que se utiliza para la expresión de y dijo Dios, cuando Dios habla, cuando Dios dice algo que desea que acontezca, que suceda, la palabra que se utiliza para ese dijo Dios, o más exactamente para el decir, es la palabra amar. Amar en hebreo, A-M-A-R, amar. ¿Sí? Que para nosotros en español, pues significa, no sé, como el amor hacia alguien o viene del verbo amar. Pero en el hebreo la palabra amar tiene una connotación bien interesante, que es la que quiero que juntos hoy podamos entender. La palabra amar habla de afirmar, de anunciar, de dar aviso, de contar, de convocar, de decidir, de decir, habla de una declaración que se hace, habla de una declaración que tiene una determinación muy profunda dentro de lo que se está afirmando, habla de un mandato que se da. Entonces, cuando al español se traduce y dijo Dios, tenemos que entender que hay un amar de Dios. Y ese amar no simplemente es un mero decir, como pudiéramos tal vez entenderlo hoy en día. El mero decir, bueno, sí, dijo Dios, dijo fulanito, dijo Pepito. No, este dijo lleva la carga de una orden tácita para que ocurra y suceda algo en un momento y en un tiempo determinado, que es un mandato y una orden que hace que todo empiece a moverse a favor de eso. Es un señalamiento, es una respuesta que da Dios frente a una situación que está pasando. Cuando vemos en el versículo 1 habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después hay una afirmación, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y después de ese momento dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y en ese contexto como de desorden de cosas que no están pasando, empieza el Señor. En el verso número 3 dice, y dijo Dios, el primer momento cuando Dios empieza a ordenar muchas de las cosas que para ese momento están desordenadas y no está pasando nada. ¿Sí? Entonces, a través de su poderosa palabra y una declaración para que empiecen a ocurrir cosas y todo lo que está alrededor recibe y escucha la voz de Dios y empieza a moverse para que acontezca lo que Él está diciendo. Y esto porque es importante para nosotros, porque una de las cosas que muchas veces como cristianos vamos perdiendo es el valor de lo que Dios dice. El valor de lo que Dios dice. Y el valor de lo que Dios dice radica en que todas las cosas, sin importar el momento y el lugar, todas las cosas que existen hoy en día han existido porque Dios ha dicho que existan. Y en ese decir que Dios ha dicho que existan las cosas, entonces podemos entender, cuando entendemos esto, podemos entender por qué más adelante en la Escritura se habla de que todas las cosas nos ayudan a bien.
y se involucra en la parte de todas, porque cuando el Señor está creando algo, está creando las cosas, no está creando nada para favorecer al mal o para que el mal sea mayor, sino todo lo está creando dentro de un bien que es lo que Él entiende y comprende, ¿sí? Y que muchas veces para nosotros como seres humanos en nuestra mente finita es difícil a veces de comprender los pensamientos de Dios, pero no porque los pensamientos de Dios sean de pronto muy inalcanzables, porque de una u otra forma, gracias al Espíritu Santo podemos entender muchas de las cosas, sino está más en nosotros por la forma en la que se ha desarrollado tal vez nuestra crianza, los propios paradigmas que nosotros tenemos y muchas de las cosas van minando ese entender de lo que Dios dice. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando Dios dice algo, cuando yo tengo la certeza de que el Señor ha dicho algo, es porque eso sí o sí va a suceder. Y esa es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que asegurarnos. Por eso es tan importante que las palabras del Señor, lo que Él ha dicho, están aseguradas a través de la palabra del Señor. ¿Sí? La palabra escrita. Aquí está condensado lo que el Señor dice sobre las cosas. Lo que el Señor ha hablado a lo largo de muchos años, a lo largo de mucho tiempo, está en la escritura. Y para el cristiano de hoy es importante el tomar la escritura, el entender la escritura, el acercarse a la palabra de Dios y decirle, Señor, háblame a través de tu palabra. Hoy tú y yo tenemos la ventaja que no tuvieron los patriarcas, ellos no tenían la escritura, no tuvieron la Biblia. Muchos a lo largo de las eras no han tenido el acceso que tú y yo tenemos, y muchos actuaron y se movieron por la fe de creer a unas palabras que escucharon o recibieron por revelación. Y eso no quita que para ti, para mí, también la palabra venga a través de algo que escuchamos, o sea, una revelación. Pero ahí es donde nosotros tenemos una facilidad que ellos no tuvieron, y es poder ir a la escritura y mirar si eso tiene una veracidad. Sí, si lo que yo estoy escuchando tiene una veracidad con lo que Dios ha dicho. Y eso a ti te capacita y te da una certeza aún mayor que la que muchos de ellos tuvieron y recibieron. ¿Y a qué voy hoy con este tiempo de hablar y dijo Dios? Hoy en día tenemos a muchas personas que levantan su voz para afirmar que Dios dijo, pero muchas de esas cosas, cuando uno empieza a entender y a ponerle un poco más de atención, uno dice, pero no, eso como que no lo dijo Dios. Y no porque haya duda en uno, sino porque cuando uno va a la escritura encuentra que eso no tiene nada que ver con esto. Pero ¿cuál es el problema? Cuando mi vida no está fundada en la escritura, cuando mi vida no crece en un conocimiento correcto de la palabra del Señor, con facilidad puedo ser movido de múltiples formas y maneras con la expresión y dijo Dios. Y con lo que yo le estoy comentando, no le estoy llevando a que usted dude de todo, pero así que tenga mucho cuidado. Porque hoy en día hay muchas personas que se levantan a decir es que Dios dijo, Dios me dijo esto, lo uno y lo otro, y muchas veces no pasa lo que Dios ha dicho. Yo no sé si usted ha escuchado a veces de esos movimientos o esas personas que dicen, no, es que el Señor va a venir en tal época y el Señor me dijo que eso iba a ser así y llegaron los momentos, los tiempos y no pasó nada. Llegó el momento de que debía cumplirse eso y no pasó nada.
Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿No que Dios dijo? Y mire cómo el enemigo ha usado todas esas cosas, ha usado esas personas para dañar la fe de muchos. Porque supuestamente el Señor había dicho, entonces como no lo cumplió, el Señor es mentiroso. Si el Señor no dice la verdad. Pero le pregunto, cuando tú vas a la Escritura, cuando tú vas y lees la palabra del Señor, tú tienes aquí todo, conoces cómo van a suceder las cosas, conoces qué tiene que pasar y suceder. Y una de las cosas que la Biblia afirma con tal vehemencia es que el día y la hora nadie lo sabe. Ni siquiera el Hijo ni los ángeles, solo está en la potestad del Padre. Entonces, cuando una persona dice, no, es que la tierra se va a terminar en tal momento y en tal fecha y tal cosa, cuando una persona no conoce la palabra del Señor, empieza a ser movida por eso. Pero cuando tú conoces la palabra del Señor, tú dices, no, ay, no, no, eso no es verdad. Que la Escritura dice y afirma que el día ni la hora nadie lo sabe. Solo está en la potestad del Padre. Ni siquiera el Hijo Jesús sabe el día ni la hora en que las cosas van a terminar. Y hay personas que se ufanan muchas veces de hablar que Dios les ha dicho, pero ¿sabe qué es lo que a ti te da la certeza? Es que tú tienes la fuente primaria para conocer lo que Dios dice o lo que Dios no ha dicho. Pero somos movidos de una forma muy astuta por cosas porque nuestro conocimiento de la palabra del Señor es muy poco. Somos movidos por vientos de doctrinas, de movimientos que surgen de un momento a otro y nos vamos y creemos que ahí en eso está el Señor y tal vez muchas veces ahí no está el Señor. Y hoy el llamado de atención es para todos y cada uno de nosotros. Debo tener cuidado cuando alguien o cuando yo mismo digo, Dios dijo, bueno, sí, Dios dijo, pero ¿está soportado en su palabra? ¿Está siendo esa expresión de lo que Dios dice soportada con de la forma en la que debe ir y desarrollarse en las cosas? Porque con mucha facilidad hoy tenemos personas que dicen, Dios me dijo que hiciera tal cosa, y uno va y mira que hacen esas cosas y no hay un resultado. Entonces, ahí es donde donde empieza a venir la duda, y el enemigo muchas veces ha usado eso para dañar la fe de muchos. ¿Por qué? Porque en un momento somos movidos por cosas. Porque en un momento el enemigo es muy astuto. Mire, hay algo en la Biblia que es una sola frase, pero cuando tú la entiendes, tú empiezas a entender muchas cosas. Dice que nuestro adversario se disfraza como ángel de luz. Y eso tiene unas connotaciones bien interesantes de poder entender. ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar, como sabe que si, voy a poner un ejemplo, el enemigo sabe que si se le presenta a usted como lo ven del mundo, con cachos, con cola, con esas cosas, pues usted de una vez va a alarmas activadas, es el diablo el que está ahí presente, entonces ya estoy activo, ¿sí? Pero si se disfraza como ángel de luz, quiere decir que usa diferentes formas que no van a generar en ti una adversión, sino que va a ser de una otra forma fácil poder llegar a ti. Disfrazarse como ángel de luz es aparentar algo. Y una de las cosas que muchas veces encontramos es que hay personas, situaciones y circunstancias que aparentan ser muy de Dios, que aparentan ser muy de Dios, pero no son Dios.
¿Y qué va a evitar que tú y yo nos desviemos del camino? ¿Qué va a evitar que así como Jesús le habló a sus discípulos, digan, tengan mucho cuidado, porque siempre se van a levantar falsos profetas, siempre se van a levantar personas que van a decir y van a hacer y van a desviar a muchos, pero si ustedes no quieren ser desviados, tienen que estar firmes y entender las palabras, lo que yo les he dicho, lo que he conocido del Padre, lo he transmitido a ustedes para que su fe no les falte, para que ustedes no se desvíen y permanezcan siempre firmes. Tu fe, mi fe, todos los días sufre ataques porque el enemigo se disfraza como ángel de luz para hacernos desviar del camino y del propósito. Y se hace necesario que nosotros entendamos qué es lo que Dios dice. ¿Cuándo es que el Señor está hablando? Porque cuando el Señor habla y tengo la certeza de que es su palabra, van a ocurrir cosas poderosas, van a pasar cosas sobrenaturales. Pero cuando yo supongo que es lo que Dios ha dicho, entonces nos pasa como hoy en día. Mire, quiero darle este ejemplo. ¿Sí se ha dado cuenta que hoy en día existen de un momento a otro en la historia colombiana y del mundo, empezaron a existir un poconón de derechos? Entonces la gente, todo es con derecho. Es que yo tengo derecho a moverme libremente. No sé, ¿usted sabe si ese derecho existe? Es que yo tengo el derecho a trabajar donde yo quiera. ¿Usted sabe si ese derecho es de verdad? Hay gente que dice: es que yo tengo derecho a entrar aquí, a hacer esto. Entonces, estamos en un momento donde la gente tiene derechos para todo, pero solo una persona que conoce la Constitución sabe si eso es verdad o no, si eso sí existe o no. Pero el resto, muchas veces nosotros aún nos dejamos influenciar por aquellos que dicen que claro, eso es un derecho. Y entonces a veces tenemos gente que va y protesta, que pelea por derechos que no existen, que no tienen un respaldo jurídico. Y qué triste es cuando voy engañado a pedir un derecho que no existe. Qué triste. ¿Y cómo se siente usted cuando usted va a luchar por un derecho que supuestamente usted tiene y llega ante el juez y le dice, ¿derecho de qué? Pero eso no existe. Eso no existe en la Constitución. Eso no existe. Imagínese la cara del juez cuando va usted a exigirle por un derecho que no existe. Yo tengo derecho a ser calvo, no sé, me invento acá una cosa. Entonces yo voy al juez, es que yo tengo derecho a ser calvo y yo quiero ser calvo y este es mi derecho y ustedes tienen que respetar porque es mi derecho y mi derecho. Y se mire cómo me verá el juez a mí. Este man está loco. Nunca ha estudiado la ley, no conoce cómo funcionan las cosas. Entonces viene ahora a afirmar y a valerse y a darse derechos que no existen. Y muchas veces así también nos pasa en lo espiritual. Queremos darnos derechos, darnos cosas que muchas veces el Señor no ha dicho nada de eso, que muchas veces no existen, sino simplemente en nosotros, de nosotros ha nacido un disfraz de luz, de ángel de luz. Pensamos que sí es del Señor, pensamos que Dios sí lo ha dicho y Él muchas veces no ha dicho nada de eso. Y con eso podemos aún desviar a otros, con eso podemos hacer a otros caer en cosas que no son. Y el llamado hoy que yo quiero hacerle a usted, mi amado hermano, estimado amigo, usted que está hoy en este tiempo es, tenga mucho cuidado. Ojo, tener cuidado es diferente a desconfianza, ¿no? Porque el desconfiado es el que siempre está con la actitud de, "Ja, eso no creo que sea así, eso no creo que sea así". No, no estoy diciendo eso. Hay un ejemplo claro en la escritura de una iglesia que, que conocía muy bien la palabra del Señor.
Y decían que cada vez que se predicaba, después había un momento donde ellos miraban y decían, sí, eso es lo que dice la palabra, estamos en lo correcto. Ellos cuidaban mucho eso de la palabra del Señor, del desarrollo de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no es volvernos tampoco puritanos de que es que si no, es que tiene que ser así. No, sino es tener cuidado porque muchas veces podemos decir, asu- asumir cosas que no es lo que Dios ha dicho. Porque cuando hay algo que Dios y dijo Dios, siempre va a cerrarse esa parte con que eso va a ocurrir. Asegúrate que en la escritura, la promesa, lo que tú anhelas recibir, realmente Dios sí lo ha dicho para ti. En la escritura tenemos tres grupos, por así decirlo, para los cuales están dadas las promesas. Hay cosas que serán solo para el pueblo de Israel. Y eso no, y ahí usted y yo no tenemos nada que ver. Hay cosas que son para los gentiles. Hay cosas que son para la iglesia como tal. Entonces tenemos palabras dirigidas muy específicamente a esos grupos. Y a veces nosotros de pronto podemos estar queriendo recibir algo que no está dictaminado para nosotros. Pero ¿cómo lo voy a saber? Pues estudiando la palabra del Señor, empezando a decirle, Señor, yo quiero aprender, yo quiero que tu Espíritu Santo enséñame, yo quiero entender tu palabra, yo quiero saber qué es lo que tú has dicho. Es que nuestra fe no está basada simplemente en imaginario, nuestra fe, y gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener la palabra escrita, el logos, la palabra que está escrita. Y eso nos permite de múltiples formas que nuestra fe pueda fundamentarse de una mejor manera. Pero aún el cuidado también es alto. ¿Por qué? Porque también, así como le dije hace un momento, siempre hay cosas que se disfrazan como ángel de luz. Hay cosas que aparentemente parece que es que Dios mismo es el que lo ha dicho, pero hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Tener cuidado es que voy caminando, sé que hay peligros, sé que hay cosas y me sé mover. Otra cosa es que empiezo a abrazar el miedo y el temor para el actuar y entonces me lleno de muchas cosas y eso empieza a dañar mi fe. No estoy buscando en esta oportunidad generarle a usted problemas ni cosas, sino lo que busco es que juntos podamos entender que necesitamos fundamentar nuestra vida y nuestro actuar en lo que Dios ha dicho. Mire que muchas veces nosotros oramos por cosas que el Señor no ha dicho. A veces nosotros tenemos en el ideario, y no con esto estoy diciendo que no hay que orar, sí hay que orar, pero hermano, hay cosas, no todo en la Biblia es para orar. Hay cosas que son el resultado de obedecer. Y tú puedes orar mucho por algo y no va a pasar porque hay que obedecer. Hay cosas que son dadas para el actuar, pero ¿cómo las vas a conocer? ¿Cómo las voy a conocer si no me acerco a la palabra del Señor para entender qué es lo que Dios dijo? Como lo he comentado, mire, aprender esa expresión de "y vio Dios que era bueno" cambia la perspectiva de la forma en la que uno ve las cosas. Ahora esta, "y dijo Dios". ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Mira, en la escritura hay cosas que Dios está diciendo de tu vida y tú dirás, pero es que ¿cómo el Señor va a saber mi vida de hoy si la escritura fue escrita hace muchos años? Pero es que ese es el poder que solo Dios puede tener. Porque Él sí conoce las cosas. Mira, en la escritura está dictaminado lo que va a pasar en el fin de los tiempos. Y muchas veces yo estoy triste por las cosas que pasan y digo, no, esto se va a acabar. Y a veces en lugar de tener esperanza, no abrigo la esperanza, sino abrigo el temor.
¿Por qué viene el temor a mi vida? Porque no conozco la palabra. ¿Por qué vienen cosas que se levantan contra mí? Porque tengo un desconocimiento. El conocimiento de la palabra es muy poco en mi vida. Y ese desconocimiento es usado por nuestros enemigos para que nuestra fe flaquee. Hay una promesa poderosa en la palabra del Señor. Pero no solo escudriña en la promesa, el rema, sino también escudriña qué es lo que hay que hacer. Cuando leemos en Primera de Corintios, uno de los de Crónicas 7:14, el texto que siempre usamos para cuando tenemos que orar por nuestra nación, hay cosas muy específicas que cuando las leemos entendemos. Dice, si se humillare mi pueblo. Y a veces nosotros oramos para que se arrepienta el inconverso, el malo. Y el primer paso es humillarnos nosotros, es reconocer nosotros que tenemos que ir al Señor. Necesitamos hoy entender qué es lo que Dios está diciendo. Dios dice, pase esto. Y todo empieza a gestarse en torno a eso. Que tu fe y mi fe no sean movidas, que no seamos engañados, no seamos llevados de un lugar a otro engañados por cosas, sino que nuestra fe se fundamente en un conocimiento profundo y certero del Señor. Amigo y hermano. Y dijo Dios, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué dijo Dios hoy? El Señor Jesús nos dice, hay un pan de Dios para nosotros al día. Hoy hay algo que Dios está diciendo. Escúchalo, búscalo y encuentra en el Señor la respuesta que tú y yo necesitamos. Padre, Señor, hoy te pedimos que nos perdones porque muchas veces nosotros hemos creado cosas que tú has dicho que tú no has dicho. Señor, muchas veces hemos abusado de lo que tú dices. Señor, aún hemos entrado en el plano, aún como si tú necesitaras que nosotros te ordenemos qué es lo que tú tienes que hacer. Y se nos olvida que tú eres Dios. Que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Tenido a bien mirarme con misericordia y revelarme aún secretos poderosos, que mi entendimiento sea abierto a través del Espíritu Santo y yo pueda entender tu palabra. Pero perdóname, Señor, porque muchas veces he abusado, he aún dicho, es que Dios dijo, Dios me dijo. Y muchas veces ha sido el producto más de mí. Y el desconocimiento de tus escrituras me ha llevado aún a desilusionarme de la palabra, de leer tu palabra. Señor, hoy tú nos llamas a asegurarnos de que tú has dicho. Señor, cada uno de los patriarcas, personas que tú llamaste, tuvieron esa certeza que tú eras el que lo había dicho. Y si tú lo has dicho, Señor, no importa, yo voy a ir, voy a atravesar las montañas, voy a caminar a la tierra prometida, porque eres tú el que lo ha dicho. Señor, hoy queremos ser como tus hijos, de aquellos que caminan, de aquellos que van, porque tú lo has dicho. Pero Señor, también no queremos quedarnos presa de ese esperar muchas veces que nosotros hemos visto la confirmación de la confirmación. Perdónanos, Señor. Porque muchas veces hemos juzgado, no es que el Señor no me ha dicho, y muchas veces tú has hablado, pero yo he tenido oídos sordos. He tenido ojos ciegos. Mi corazón se ha cerrado. Y tú hablas, pero yo no te escucho. Señor, perdóname. Hoy tú me invitas a que yo te permita
que tú me hables con el amor que tú me hablas, que tú me quieres hablar. Señor, te pido que tú me ayudes. Ayúdanos a todos, a cada uno de nosotros, Señor, a no tener en nosotros pensamientos cerrados sobre qué es que tú hables, qué es que tú nos digas las cosas. Señor, quita de nosotros ese velo que tal vez nos ha cubierto, que nos ha impedido entender tu propósito. No quieres hablar para unos pocos, a todos nos quieres hablar. Pero muchas veces no escuchamos con claridad tu voz, porque hemos puesto nuestras esperanzas en otras cosas. Pero hoy queremos volver nuestra mirada a ti. Y dijo Dios, y después entender, y fue hecho. El centurión dijo, Señor, envía tu palabra, y mi siervo será sano. El valor de la palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestras palabras también no han valido. Hemos dicho que sí vamos a hacer algo y no lo hemos cumplido. Perdónanos, Señor, porque en la prueba, en la dificultad, hemos prometido cosas y no te las hemos cumplido. Hemos prometido darte, servirte, hemos prometido ir y hacer. Y cuando nos ha tocado el momento de cumplir, no lo hemos cumplido y pensamos que así tú eres y no actúas, Señor, así. Señor, yo te pido que de nosotros sean quitadas las cadenas. Señor, toda atadura, toda persona que está atada porque ha prometido cosas al Señor y no las ha cumplido. Hoy, Señor, sea un tiempo de liberación. Trae a su mente, Señor, ese recuerdo. Trae a su mente, Señor, para que se acuerde de aquello que te prometió y no ha cumplido, y que eso ha traído consecuencias, ataduras aún a su vida. Hay personas que el Señor está recordándoles cosas que han prometido al Señor. Tú le has prometido al Señor cosas y no le has cumplido. Ten mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que como todo va bien, no pasó nada. No, ten mucho cuidado. Cumple. Cumple, porque en su gracia el Señor confía en que lo vas a hacer. Y te ha bendecido y te bendice y me bendice. Pero tengo que cumplir lo que prometí. De honrar al Señor con mis bienes, de honrar al Señor con mi vida, de servir al Señor, de llevar su palabra, de compartir el Evangelio. Paga tus votos, porque nunca vas a entender qué es lo que Dios dice si no aprendes a darle el valor a tus palabras también. Que tu sí y mi sí sean sí, y que tu no y mi no sean no. En el nombre de Jesús. Padre, bendigo a cada vida, a cada corazón. Y que este tiempo, Señor, que traes para este día sea un día, momento para entender tu poderosa palabra, revelándose a nosotros. Entender qué es lo que tú dices. Perdónanos, Señor, por atribuirte a muchas veces cosas que tú no has dicho, crear derechos que no son. Pero que podamos, Señor, entender correctamente lo que tú has dicho. Amén y amén.